Buenos días, vamos a continuar con nuestras clases de historia. Hoy vamos a trabajar las conspiraciones criollas en el Perú. La semana pasada hemos estado trabajando el virrey Abascal y la contrarrevolución. Y ustedes se han dado cuenta de que este virrey ha hecho todas las acciones posibles para que no se implemente la Constitución de 1812, porque eso significaba una modificación en la estructura social en el virreinato, porque este virrey era leal al rey Fernando VII, que muy después de este proceso asumió el poder y volvimos nuevamente en esa época a la monarquía absoluta. Hoy vamos a trabajar, ¿no? Como consecuencia de esta contrarrevolución de Abascal, jóvenes, es que se organiza la guerra por la independencia. ¿Por qué? Porque los más perjudicados en este proceso han sido los criollos. ¿Y quiénes son los encargados de organizar este proceso de independencia? Han sido los criollos. Pero primeramente tenían que concientizar a la población sobre la importancia de organizar nuestra independencia y constituirnos en un país libre, independiente, constituirnos en una república. Entonces, después de la contrarrevolución que realizó Abascal, la situación del criollo, del mestizo y del indio fueron minimizados. El español argumentaba que él debería ocupar los puestos importantes en la colonia. Y argumentaban los criollos que los indios pertenecíamos a una raza diferente y que ellos eran la raza superior. Todavía existía la discriminación, pero ya estábamos organizando la guerra por la independencia. Ahora bien, dentro de estas conspiraciones criollas, jóvenes, es que el indio, el mestizo y el criollo inician con este proceso de la americanicidad. O sea, no existía el sentimiento de América en esos tiempos, como tampoco existía el sentimiento de patria, de nación. Nos fueron ellos los primeros en despertar en el indígena, en el poblador peruano de esa época, ese sentimiento de nacionalismo. En las Cortes de Cádiz, cuando se elabora la Constitución Liberal de 1812, al cual no quiso implementar el virrey Abascal, también en este proceso se da. Con la Constitución de 1812, que era de tipo liberal, cambió la situación del español americano. ¿Quién era el español americano? El criollo. Con las reformas borbónicas que se dan en esta época, se terminan los privilegios que tenían los nobles criollos, porque esta constitución promovía la igualdad entre todos los ciudadanos. Se estableció la libertad de imprenta y la libertad de comercio y también el derecho a la propiedad en este proceso, cuando se da la Constitución Liberal de 1812. Entonces, cuando se dan estas libertades, un tanto que va a cambiar la situación del español. Entonces, cuando se da esta situación, ¿qué es lo que hace el virrey Abascal? En la clase anterior hemos visto que él se oponía a la implementación de la Constitución de 1812, pero aquí, más adelante, lo que el virrey Abascal busca es una concordia, una amistad, busca las relaciones de afecto entre los españoles y los indígenas. Con este motivo, el virrey Abascal implementa y adopta una política de conciliación entre todas las élites americanas de esos tiempos, porque Abascal estaba convencido
que la única forma, la única manera de asegurar los dominios de América para la corona española era consolidar la unión entre españoles y americanos, olvidándose en lo posible las diferencias que podrían haber estado desuniéndolos. Porque contra las reformas borbónicas se estableció que los cargos públicos ya no lo iban a ocupar los criollos, sino solamente los nobles españoles. Entonces Abascal adopta una política de concordia, de conciliación. ¿Para qué? Para que ya no haya desunión entre españoles y criollos. Luego implementa las medidas educativas el virrey Abascal. Con ese fin, él crea el Colegio de Medicina de San Fernando. Está funcionando hasta hoy día. La Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos se llama la Facultad de San Fernando. Sigue funcionando hasta hoy día. Y esta lo apertura con el apoyo de muchas personalidades en esos tiempos. Por ejemplo, para ello contó con apoyo de profesores que en esos tiempos trabajaban, en los jesuitas principalmente. Entonces, cuando crea la Facultad de San Fernando de Medicina, tenían un claustro de profesores, tenían bibliotecas, salas para realizar sus prácticas, para que los médicos puedan tener una formación de especialización. Abascal contó con el apoyo de muchos hombres ilustres peruanos de la época, de muchos países. Le llegó apoyo de Quito, del Ecuador, y le llegó apoyo de Santa Fe en Bogotá, en Colombia. Entonces él se dio cuenta de todo este proceso, las carencias que habían, de la necesidad de tener una escuela de medicina en los continuos viajes que él revisaba cuando viajaba. Ahora, ¿cuáles han sido las causas de las conspiraciones? El por qué se reunían para tramar y organizarse esas conspiraciones. Las conspiraciones eran en contra de la corona española. Entre las causas vamos a encontrar, jóvenes alumnos, los criollos pierden fidelidad al rey español, en este caso a Fernando VII, y crean en ellos un sentimiento separatista, crean la idea de patria que hasta antes no se conocía. En la clase anterior hemos visto con las juntas de gobierno, ellos juraron lealtad a Fernando VII, pero aquí, con las conspiraciones criollas, pierden esa fidelidad a Fernando VII e inician la idea separatista de crear una idea de patria. Y lo que promovían estas conspiraciones era organizar la independencia del Perú. ¿Y de dónde habían nacido esas ideas de patria, esas ideas de sentimiento nacionalista, de organizar una república independiente en el Perú? De dos ideas. Lo primero fue la independencia de los Estados Unidos, de las 13 colonias, en el año 1779. Y segundo, la Revolución Francesa, que proponía y promovía las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Hubieron muchas organizaciones y muchas instituciones de la época que conspiraron. El primero vamos a tener las conspiraciones de los fernandinos, que se da entre el año 1808 y 1809. Desde la Escuela de Medicina de San Fernando, que fue inaugurada en el año 1792, cuando era virrey del Perú don Francisco Gil Taboada, don Hipólito Unanue solicitó al virrey de Abascal en la época fundar una escuela de medicina, separada del dominio universitario de la San Marcos. Entonces, recibe el nombre del Real Colegio de Medicina de San Fernando, en honor al rey Fernando VII de la época. Esa fue una institución donde se organizaron las conspiraciones criollas. Esta escuela de medicina se convierte en un foco de conspiración y toman decisiones
sobre los gobiernos que debían adoptarse en las colonias. En cierta forma, la escuela de medicina han sido conservadores. Ellos eran de la idea de no crear una república, sino que solamente surjan algunas modificaciones y que el Fernando VII siga gobernando y que aquí en el Perú se haga unas reformas económicas, políticas y sociales, que no haya mucho abuso contra los indígenas. Ellos solamente pedían una reforma, pero no pedían el cambio, no pedían la independencia. En cambio, en la conspiración de los oratorianos, que se da en el año 1810, es otra institución, eso se da en el convento religioso de San Felipe. Los sacerdotes también se organizan tertulias, organizan reuniones para determinar, ellos opinaban, tramaban qué tipo de gobierno deberían tener en América. Los carolinos era otro centro de conspiración. Eso se dio entre 1810 y 1815. Se daba en el Real Convictorio de San Carlos. El rector de esta institución era don Toribio Rodríguez de Mendoza, un prócer de la independencia. Él tenía ideas liberales, que había aprendido de la ilustración que provenían de la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa. Él enseñaba en el Convictorio de San Carlos a los muchachos de diferentes lugares que llegaban a esto, les enseñaba las ideas de libertad, de conciencia nacional. El virrey se enteró de lo que pasó y tuvo que renunciar don Toribio Rodríguez de Mendoza al rectorado del Real Convictorio de San Carlos. Los abogados también conspiraron en la época en contra de la dominación española. Entre 1815 y 1818, encubiertos en la profesión de abogados, conspiraron también ellos. Ellos eran los defensores de la justicia, no podían ser indiferentes ante la violación de los derechos humanos que se daban contra los ciudadanos de la época. Ellos hicieron ver que la patria no era ilegal, la patria era legal. Los españoles decían, no puede haber patria acá porque es ilegal, esta es una monarquía. Los abogados decían, no, patria es legal, no es ilegal, es lícito. La independencia era un derecho que nos correspondía para ser un pueblo libre. Eso decían los abogados. Y Ribagüero realizó la otra conspiración entre 1818 y 1820, eso lo hace en Argentina. Forma logias, conspira, reclutando hombres contra los realistas. Los realistas eran el ejército español. Él sería quien mandaría a San Martín información sobre las tropas realistas, dónde estaban ubicados para que San Martín pueda atacarlos con contundencia. Ribagüero entregó a don José de San Martín valiosos mapas del litoral con información sobre los puertos y las caletas. Tiempo después llegaría a ser impuesto por los militares en el motín de Balconcillo como el primer presidente de la República del Perú. Él fue el primer presidente. En la página 61 de su libro Jóvenes, ustedes tienen un cuestionario de 4 preguntas. En la página 62 tienen que responder las preguntas textuales. En la página 63 no me respondan nada. En la página 64 tienen que leer este texto que tienen ahí, el virrey de la adivinanza, y luego responder verificando el aprendizaje. Envíenme esos trabajos para mañana, muchachos. Estaríamos terminando las clases. Gracias.